El jugoso negocio de las comisiones bancarias se ha convertido en el primer diferendo público entre Ricardo Monreal, el coordinador de senadores, y Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo. Mientras el líder de la bancada morenista se sostiene en su propuesta de prohibir el cobro de comisiones, el presidente electo ha dicho que no se modificarán en los siguientes 3 años. Veamos el contexto. La propuesta de cobro de comisiones a los usuarios de la banca ha significado el primer desencuentro público entre el Ejecutivo y el Legislativo de la administración López Obradorista. Mientras el líder de la bancada de Morena en el Senado se sostiene en su propuesta de prohibir dichas comisiones, el mandatario electo señaló que su gobierno no aprobará ninguna reforma en materia económica o fiscal durante los 3 primeros años de trabajo. Somos respetuosos de las iniciativas que presenten los legisladores, pero nuestra política es de no modificar el marco legal con relación al funcionamiento de bancos y de las financieras. El pasado 10 de noviembre, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para prohibir el cobro de comisiones bancarias. El mismo día, las acciones de los 5 mayores bancos que operan en México perdieron más de 100,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. Esto significó una caída del 5.8% en el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, la más pronunciada en 7 años. Las comisiones bancarias representan en promedio el 30% de los ingresos bancarios. Banorte fue el banco más afectado, registró su peor desempeño en 2 años y este lunes continuó con pérdidas. El próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, se distanció de la propuesta. Reconocemos que la intención de ellas es tratar de mejorar la condición de vida de los mexicanos. Este objetivo no necesariamente se alcanza si no se toman en cuenta tanto los impactos en las finanzas públicas como en la estabilidad del sector financiero. Mientras que el presidente de la Asociación de Bancos de México, Marcos Martínez, negó que las comisiones sean excesivas y que la propuesta de Monreal está elaborada con información errónea. El senador dijo que escuchará las opiniones de los bancos, pero que no retirará su iniciativa. En el Senado no aceptamos regaño de nadie. Pero va para adelante. Sí, va para adelante. Este fin de semana, la bancada de Morena en el Senado respaldó la iniciativa, aunque aún no hay fecha para que se discuta. Por lo pronto, las comisiones por retiro en efectivo, transferencias bancarias y consulta de saldo seguirán cobrándose. Punto y contrapunto. Ahí está el primer tema de discusión de la noche y bueno, pasó el fin de semana, creo que generó muchísimo ruido en redes sociales. A mí me parece que es una iniciativa bondadosa, generosa, que los consumidores de los bancos odiamos cada vez que metemos la tarjeta para ver el saldo y nos cobran 20, 30 pesos por simplemente ver lo que tenemos ahí. Pero creo que lo comunicaron muy mal, creo que se equivocaron en el momento de haber sacado la iniciativa. Ahora, creo que también de fondo hay una pelea que parece más que evidente entre Ricardo Monreal y Andrés Manuel López Obrador. ¿Tú cómo la estás viendo? A ver, Alberto. Bueno, yo no creo que es un pleito, ni mucho menos. Simplemente estamos viendo a 2 poderes de la Unión haciendo cada quien su chamba, ¿no? No, sí, claro, y esto es un símbolo muy sano de nuestra democracia. Los que decían que ahora ya va a venir el único líder, Andrés Manuel López Obrador, y con su designio y su edicto va a tomar todas las decisiones, estamos encontrando un movimiento fuerte, un movimiento vigoroso, que están discutiendo las cosas, y qué bueno que está hablando de esto. Me parece que la función social de la banca consiste justamente en que le prestan el dinero, que les damos el permiso de que guarden, para que se lo presten justamente a los emprendedores, a los pequeños empresarios mexicanos, para que se detone la economía, para que florezcan los empleos, y este negocio rentista que han tenido los bancos me parece simplemente deplorable, y qué bueno que estemos hablando de esto. Estamos tocando grandes temas que durante años simplemente los consideramos, ¿no? A ver, el contrapunto, porque dados por sentido. Tú lo ves como algo positivo, claro, que hay una distancia entonces entre Ejecutivo y Legislativo, pero después se da el encuentro, Fernanda, después de la reunión que tuvo el presidente electo con los legisladores de Morena, en donde parece que habían ido a tomar nota, literal. Sí, mira, yo de entrada no estoy segura de que este desencuentro sea real o si fue algo más bien público para controlar los mercados después de lo que sí se estaba convirtiendo en un problema ya económico-financiero. O sea, control de daños. Como un control de daños, exactamente. Me parece que esta iniciativa, digamos, viéndola de manera aislada, bueno, pues sí tiene sus pros, sus contras, pero creo que se tiene que ver como un ejemplo del tipo de decisiones que se están tomando en este gobierno, ¿no? Que son decisiones no necesariamente malas. O sea, creo que aborda un problema que lleva años en México, que pues sí es un escándalo, que son comisiones bancarias brutales, costosísimas, pero el proceso es equivocado. El mecanismo mediante el cual se toma la decisión es un desastre, ¿no? No se evalúan el impacto económico. Tan es así que la bolsa empezó a moverse en el momento en el que se hizo este anuncio y López Obrador tuvo que salir a desmentirlo.
En segundo lugar, no se hace una evaluación del impacto concreto en los segmentos a los que se busca proteger. Es decir, si se limitan las comisiones bancarias, no sé qué tan interesados vayan a estar los bancos en brindarles servicios financieros justo a esos sectores de la población que no guardan grandes cantidades de dinero que ellos después pueden prestar, ¿no? Entonces, estas evaluaciones un poco más finas, más detalladas que se tienen que hacer antes de presentar una iniciativa, escuchar a los distintos actores y probablemente no les guste a los banqueros y se tenga que hacer, pero antes se tuvo que hacer un proceso para escuchar y para tomar estas medidas. Y finalmente, el proceso de conciliación política, que tampoco se llevó a cabo y fue este desencuentro entre el presidente electo y Monreal, pues fue un claro ejemplo de eso, ¿no? De que ni siquiera se había planteado sobre la mesa o no se había discutido a cabalidad entre la propia bancada, ¿no? Ahora, cuando el se presenta- desencuentro también fue entre Delgado y Monreal, ¿no? Delgado dijo, ese tema no es prioridad. Jade Korpolensky también salió de ese tema de prioridad. Durante 3 días lo que vimos fue precisamente una de las cosas que a la estabilidad financiera le choca más, que es el tema de incertidumbre, ¿no? Porque tienes muchos voceros, muchos de esos voceros con mensajes encontrados, sin poder realmente identificar cuál es aquel que lleva la voz cantante, cuál es aquel que verdaderamente tiene el pulso de la decisión que se está tomando y las características de la decisión final que se va a tomar, ¿no? Estábamos hablando de, efectivamente, como dijo Fernanda, hay un problema identificado, quizás magnificado, pero un problema que se está poniendo en la palestra del trabajo legislativo, que es precisamente cuáles son los costos que tiene para la población la utilización de los servicios financieros. Y ahí mismo se dijo, bueno, a ver, hay 13 tipos de comisiones, vamos a ir precisamente sobre las que impactan sobre la utilización de crédito, el acceso al propio dinero, etcétera, vamos a medirlo. Y luego, por otro lado, salieron algunas voces que dijeron, oigan bien, pero no solo es el ingreso de los bancos, también es el ingreso impositivo que se recauda a partir del cobro de IVA sobre los temas de los impuestos. Alguien midió eso y entre esos mensajes que eran importantes, ¿cuánto le cuesta al mexicano acceder al sistema financiero? ¿Cuánto profit o cuánta ganancia hacen los bancos sobre el tema? ¿Cómo se puede regular mejor el sector? Hubo 3 mensajes políticos completa y absolutamente encontrados que lo que llevaron fue a una consecuencia que sí fue muy real, la baja del -5 en la Bolsa Mexicana de Valores y la subida del tipo de cambio. Solo que ocurrió antes que se dieran todos los desencuentros. Aquí, poco abordando lo que con dice... el anuncio, ¿no? Sí, con el simple anuncio que a ver... El anuncio de Monreal. Claro, eso fue lo que movió la bolsa, no la incertidumbre. Pero ahí se puede ver el temor que sí puede haber o esta idea que sí está muy insertada en muchos sectores de la sociedad y evidentemente también ahora lo vemos con los banqueros y con muchos empresarios, de que las decisiones de Morena son algo consultado verticalmente. O sea, que es Andrés Manuel quien define estas cosas. Por eso tiene que él salir a hacer ese control de daños. Pero se trataba tan solo de una iniciativa. No estaban anunciando que esto ya iba a entrar en vigor. O sea, el peso con las mayorías que tienen. Con las mayorías que tienen, exacto. segundos. El miedo que se tiene o el temor para que todo esto camine, pues es muy claro, ¿no? A mí me sorprende mucho que tuvieron una reunión el lunes pasado, hace exactamente una semana, para fijar la agenda legislativa y que un tema de esta naturaleza no se haya planteado ahí enfrente del presidente electo. A mí se me hace bastante sospechoso. Yo retomo un poco lo que dice hoy Irene Levy, lo que escribió Irene Levy en el Universal, que se me hace un análisis muy bueno y ella plantea 3 hipótesis de todo esto. Uno, lo que le llama el Monrealazo, puede ser que en verdad actuó motu propio, que se despertó y dijo, vamos a fregarnos a los bancos el día de hoy, y presentó la iniciativa. Muy difícil de creer. La segunda teoría es que tiene ya que quiere marcar una distancia con Andrés Manuel por un resentimiento por no haber sido el jefe de gobierno. Y la tercera, que es la que se me hace la más interesante, es que estén haciendo este ejercicio de policía bueno, policía malo. Justo para que tengamos la idea, todos los mexicanos y mexicanas, de lo que dijo Alberto. De lo que dice Alberto, que si hay contrapesos, que el Congreso no funciona, vamos a verlo, porque hoy mismo se empezó la discusión de la Fiscalía General de la República. Vamos a ver si en verdad en los temas fundamentales que van a cerrar la agenda legislativa de este año existen esos contrapesos y esa autonomía del poder legislativo del Ejecutivo. Del es lo que vamos a ver en las próximas semanas, pero quisiera hacerles una pregunta como para aterrizarlo para la gente que nos está viendo, porque muchos de los comentarios en Twitter era, si alguien se quejaba por este tema, ya salían hordas de tuiteros a decir, oigan, qué idiota eres, Genaro, como si tuvieras acciones en la banca. ¿Por qué le molesta a la gente o por qué alguien podría verse afectado o afectada si va a caer la Bolsa Mexicana de Valores por una cosa así?
alguien quisiera tratar Se deprime de la economía. sortear esto. ¿no? Ok. Se Pero deprime la sí afecta a cualquier... Se afecta directamente, ¿no? sí. No necesitas tener acciones en la bolsa. O saber esta afectación de la que nos vamos a recuperar muy rápido y porque ya con el recurso, ¿no? O sea, cuando se hace, digamos, la nueva declaración del presidente electo, todo regresó a la normalidad. Es que sí, entonces, ciertamente, no tuvo efectos permanentes. Es decir, sí pasa cuando la bolsa se cae y se queda ahí, es malo. Yo coincido, pues que mucha gente sí era como, ¿por qué te quejas de y eso? aparte tiene Obviamente todos sentido queremos que haya bajen las bajado la bolsa comisiones. porque pues simplemente les iban a quitar un pedazo de su ingreso a un muy pequeño grupito de monopolistas y que esa es la Bolsa Mexicana de Valores. Son muy poquitos, muchos son bancos y son los más fuertes en la Bolsa Mexicana de Valores. Entonces es muy normal que haya pasado esto. Claro. Pero entonces, ustedes están viendo que la definición de la autonomía, más bien la autonomía entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo vamos a ver en las siguientes semanas. Uno de los temas torales va a ser el Fiscalía que sirva. La de la Fiscalía, sí. Pero digo, en general pueden ser muchas cosas. Pueden estar midiendo, pueden estar tomándole el pulso a los propios banqueros y pueden estar haciendo, o sea, ¿quién forma la Bolsa Mexicana de Valores? Atrás de todos ellos son personas con intereses y hay Son grupos. 20. ¿Mande? Son como 20 personas. Sí, que pueden hacer esto. Entonces, la forma en la que reaccionaron con una iniciativa, otra vez quiero volver a eso, o sea, era tan solo una iniciativa, pues fue muy abrupta. Pueden estar provocando ellos también este tipo de reacciones y este tipo de bajas en la propia bolsa para también decirle o mandar un mensaje a Andrés Manuel de basta. Y otro papel también por ahí que no se ha analizado mucho es ¿quién ha hecho una fortuna? O sea, ¿qué mexicano ha hecho una fortuna últimamente, sobre todo a través de los créditos bancarios? O sea, un personaje con un peso político que está parte muy cercano con Andrés Manuel. Ricardo Salinas Pliego. Y nada más hay que ver, o sea, de estos 292,000 millones de pesos que se van a dispersar a través de las tarjetas del Banco Azteca de programas del Banco del Bienestar. O sea, también puede haber habido, en una hipótesis, hay una llamada de atención de un aliado fundamental de Andrés Manuel, que en este momento es el propio Salinas Pliego. Pueden ser muchas cosas, pero está muy interesante lo que está pasando. Sí. Ahora, ¿creen que pasará esta iniciativa? Monreal dice que sí se va a discutir en el Senado. Mario Delgado dijo que no era prioridad. Podría ser que pase en el Senado, que se quede congelada en Cámara de Diputados. Entonces ahí sí nos mostraría que hay un Morena muy diverso. Pues muy bien, yo pensaría que no va a pasar, que la van a atorar en los diputados. ¿Fer? Y que no se van a meter a este problema ahorita, y porque no es el momento. No, finalmente, si la decisión del presidente electo es rotunda, pues falta poco para que ya tome posesión y la podrá detener en su momento, ya dentro de sus facultades como presidente. Yo creo que no, sí, la podría vetar. Yo creo que no va a pasar. Yo creo que fue un susto para los banqueros, una muestra más de quién manda, ¿no? Decir, oigan, tenemos mucho contra ustedes, un buen análisis y demás, pero creo que sí es un mercado que se tiene que regular en México porque pues hoy sí es abusivo. Carlos Loret preguntaba hoy en la mañana en su mesa de Sin Anestesia si esto es un signo de que la economía, de que el modelo económico está a punto de cambiar en México. ¿Ustedes lo ven así? ¿Es un mensaje más de que en efecto va a haber un cambio profundo del sistema económico o no? Yo creo que el mensaje que está mandando Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con la creencia que él tiene sobre el rol del Estado. Es el mismo mensaje que le manda también a las organizaciones de la sociedad civil. Él cree que el único transformador de gran calado de la vida nacional, ya sea en la esfera de lo social, en la esfera de lo económico, incluso en la esfera de lo político, es el Estado y no necesariamente la economía del emprendedurismo del sector privado como la conocemos y como ha predominado en el discurso hasta el momento, lo mismo que como no será el asistencialismo, la coadyuvancia de las organizaciones de la sociedad civil, que él critica por unos temas más de escala que realmente de rol en la toma de decisión o en la implementación. Creo que en ese sentido esto sí es un mensaje, es decir, aquí el órgano regulador por excelencia vamos a ser nosotros y desde el Estado les vamos a definir cuáles son los límites y los parámetros de acción. Eso no ¿Y eso está bien o no? Pues a mí me gusta. El Estado entendido como el presidente, no es el Estado. Sí, bueno, su concepción del Estado, por supuesto, eso no lo podemos perder de vista, en eso tiene razón Fer. Yo creo que en las formas está el mucho del si está bien o está mal, es decir, a mí sí me parece que los bancos tienen que estar muchísimo mejor regulados, no solo en el tema de comisiones, sino en los temas de servicios, ¿no? Yo específicamente he estado tramitando una tarjeta de crédito desde febrero de este año y es hora en la cual
entre la mensajería y los 10 asesores del banco no saben qué está pasando ahí cuando es un instrumento de crédito que al banco le convendría que tuvieras, ¿no? Creo que sí hay un tema de muy mal servicios, de cobros excesivos, de trámites mal hechos, de bases de datos que no se hablan, de poca conectividad, realmente de que el mexicano tiene un costo extra de la utilización del sistema financiero que en cualquier otro país medianamente desarrollado no se da de esta manera, y en ese sentido hay que poner el foco ahí. Me preocupa un poquito nada más que sobre estas discusiones se pierde muy rápido el foco de cuál es la raíz del problema y lo que se quiere atender por darle muchísima visibilidad al dice, debe decir de los miles de actores involucrados, ¿no? Y yo creo que ese es un poquito del ruido que sí tendríamos que tender a moderar, de manera que no perdamos realmente que una cuarta transformación entendida como el Estado regulador, pues sí tendría que tener el efecto. Me parece un despropósito todo esto, no necesariamente porque esté en desacuerdo con la regulación de las comisiones bancarias, sino porque al final el mensaje del presidente de ese Estado, que es el que va a poner los límites, es durante 3 años no vamos a tocar nada. Entonces, si sí, sí, pero no me digas sí para después decirme que no, después yo no. quisiera saber qué va a tocar. Deberíamos de preguntarnos, Bueno, lo dijo Monreal, deberíamos ¿no? de estar preparados o a lo mejor captarse, a lo mejor es el mensaje de algo como la consulta, a lo mejor quieren sacar una responsabilidad o Andrés Manuel quiere sacar esta responsabilidad de su propia esfera, y haber puesto el tema de esta forma puede generar algún tipo de movimiento social que no existe en México y existe en otros países del mundo como Occupy Wall Street y otros modelos. O sea, es tiempo de que se forme eso en México, y a lo mejor si esto empezara a tomar tracción, ciertamente sería algo que no podría parar Andrés Manuel. O sea, otra vez le trasladaría a lo mejor el costo de la decisión a la sociedad, y eso no estaría del todo mal. Sí. Ahora, esto sí se llega al movimiento del que estás hablando, que a mí lo que no me gustaría sería volver a ver una discusión en redes sociales en la que los que estuvieran en contra de cierto tipo de regulación sean catalogados como los que están protegiendo el sistema de toda la vida, neoliberal. Los amigos de Alberto nos dicen, y los que estén en contra sean el pueblo bueno, que está buscando el beneficio para los más, ¿no? Si realmente se llega a una discusión de fondo sobre argumentos, yo estaría totalmente de acuerdo e incluso lo apoyaría. O sea, ya la está viendo, Quiero ¿no? recuperar lo que dice Elisa. ¿Qué estamos haciendo aquí? Sí hay una literatura, una parte de la literatura académica, el nuevo institucionalismo, con un clásico libro de Thea Skocpol que se llama Regresar al Estado al centro, ¿no? Bring the State Back in. Yo creo que Andrés Manuel sí está tratando, después de 20 años de un modelo económico en donde el Estado desapareció la regulación económica, en donde sí en efecto dejaron a la mano invisible que funcionara, ahora sí fue a ver, eso estuvo mal, sí hay que corregir las deficiencias del mercado, y una parte de ellas corre por este tipo de asuntos, ¿no? Lo que sí yo quisiera saber si en 3 años, ¿qué es lo que van a tocar de verdad? ¿Hacia dónde va la regulación del cambio de modelo económico y bancario y financiero? Yo creo que hay que dejar bien, ¿no? O sea, hay que recordar que esto forma parte de una promesa de campaña de Andrés Manuel de no aumentar los impuestos ni ningún tipo de carga impositiva, digamos, en general, durante los primeros 3 años, ¿no? Que entonces está de hecho cumpliendo una promesa de campaña, ¿no? No es un capricho, no es un capricho, y no es que no quiera proteger a los usuarios de servicios financieros. Ok, bueno, tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar de la pausa a hablar de las elecciones en el PAN. Marco Cortés ganó las elecciones internas de Acción Nacional. Vamos a ver si esto todavía es relevante, si importa o no el destino del partido blanquiazul. No te vayas, esto es Punto y Contrapunto. Violines para...